Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de las stablecoins en Europa porque recientemente el Banco Central Europeo ha rechazado una propuesta para impulsar las stablecoins en euros. Em, la Unión Europea y el Banco Central Europeo se encuentran en una encrucijada porque, por una parte, no quieren impulsar las stablecoins en euros y, por otra parte, el no hacerlo está haciendo que el mercado de stablecoins en el mundo esté dominado por los dólares tokenizados, por stablecoins en dólares. Y eso deja al euro muy rezagado. Entonces, por una parte, no quieren impulsar las stablecoin en euros y por otra parte, el mercado les está comiendo. Entonces, bueno, es una situación muy absurda la que está ocurriendo en Europa. Pero bueno, al final en Europa vamos siempre mal, a destiempo, a contratiempo. Y bueno, vamos a leer un poquito las noticias para que sepamos de qué va el asunto. Nos dice, según el organismo, el plan del think tank Bruegel sería perjudicial para el sistema financiero. Las stablecoins siguen postulándose como uno de los mayores quebraderos de cabeza del Banco Central Europeo. Según informa Reuters, el organismo rechazó el pasado viernes una propuesta del think tank Bruegel para flexibilizar los requisitos de liquidez para los emisores de estos tokens. De acuerdo con las informaciones de la agencia de noticias, el informe fue presentado a ministros de finanzas de la Unión Europea y a los gobernadores de los bancos centrales durante una reunión informal de 2 días en Nicosia, Chipre. El objetivo de la propuesta sería que Europa desarrollara un mercado de stablecoins actualmente dominado por tokens basados en el dólar. No obstante, estas mismas fuentes señalan que el think tank se encontró con el rechazo frontal por parte de todos los banqueros centrales de la Unión, entre ellos el presidente del Banco Central Europeo, en este caso Christine Lagarde. Según Reuters, el Banco Central Europeo teme que estas medidas hagan que los depósitos bancarios sean más inestables, debilitando un sector vital para la economía y reduciendo la capacidad del Banco Central para gestionar los tipos de interés. Asimismo, distintos funcionarios argumentaron que esta propuesta elevaría los costes de financiación de las entidades y limitaría su capacidad de conceder crédito. A ver, eh, tienen miedo de perder el control, pero tienen miedo de perder el control, como vemos aquí, porque realmente lo tienen perdido el control, porque se les ha ido de las manos todo. Entonces, como se les ha ido de las manos todo y estamos tan sobreendeudados que los bancos tendrían problemas a la mínima en cuanto hubiese un poquito de falta de liquidez, pues tienen miedo de que eso pase, pero por otra parte están dejando al euro perdido contra el dólar, porque como vemos en esta otra, en este otro artículo que nos muestran aquí, nos dice que Europa quiso frenar las stablecoins, pero ahora teme el avance del dólar digital. O sea, por una parte no quiere la stablecoin en euros y por otra parte teme el avance del dólar digital. Pues es que si no haces nada para ponerle freno a eso, si tú no haces un euro digital para contrarrestar al dólar digital, pues a ver cómo le vas a frenar al dólar digital. Es imposible. La gente en el mundo está utilizando USDC, USDT o cualquier tipo de dólar tokenizado en cualquier parte del mundo, en África, en Asia, en donde sea. Entonces, ya te han quitado todo el mercado. Te han quitado todo el mercado y encima sigues insistiendo en no querer sacar una stablecoin de euro. Solamente porque tienes un desmadre en el sistema bancario, que claro, te lo desmantelaría las stablecoin quizás, ¿no? Pero es que la culpa no es de las stablecoin en euros, la culpa es del desmadre que tienes en los bancos, que tienes un miedo tremendo a que haya una caída en efecto dominó de todos los bancos porque están tan endeudados que sería tremendo, ¿no? Pero bueno, eso lo han ido fabricando ellos mismos. O sea que lo que quiero decir al final es que Europa ha perdido el tren de las stablecoin, de las criptomonedas. Están empeñados en sacar el euro digital del Banco Central, o sea, la CBDC del Banco Central, para tenernos totalmente controlados en Europa. Y, y vamos justo en camino, en dirección contraria, en sentido contrario al que tendríamos que ir. O sea, tendríamos que estar yendo hacia las criptomonedas y hacia un poquito el asunto de Bitcoin y sin embargo estamos yendo en el sentido contrario, ¿no? Poniendo trabas a todo, quedándonos atrás como siempre en todo, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso para que supieseis en qué estamos, ¿no? Que está haciendo la Unión Europea.
Y nos dice aquí unos datos, por ejemplo, el euro representa apenas entre el 0,2 y 0,3 del mercado global de stablecoins. Y el 99% del mercado global de stablecoins es en dólares. Así que bueno, pues fijaros el asunto, ¿no? Aquí nos dice, a ese crecimiento el ecosistema mantiene una concentración extrema, cerca del 99% de las stablecoins existentes están denominadas en dólares estadounidenses. Así que estamos muy atrás y ni siquiera queremos entrar en el mercado, ni siquiera queremos intentar coger una pequeña parte de esa porción del mercado, ¿no? Así que mal por la Unión Europea, que sigue muy atrás en estos asuntos. Y ahora ya vamos con el mercado que vemos como otra vez estamos bajando en el día de hoy. Ayer intentó subir, pero no terminaba de arrancar. Estamos en una situación, no sé, similar como estábamos en abril, que el mercado quería avanzar, pero no parecía que tuviese fuerza, y es lo que parece ahora mismo. No parece que tenga mucha fuerza en esta zona, teniendo en cuenta cómo estaban las bolsas ayer, con una subida fuerte del 2% en el DAX alemán y con los futuros americanos subiendo, pues no parece que tuviese mucha fuerza. Hoy se vuelve un poquito para atrás el mercado, como veis, nos damos un poquito la vuelta, está retrocediendo respecto a los precios de ayer, un 0,80% baja el DAX, los índices de futuros de Estados Unidos suben menos que lo que subían en el día de ayer, y el petróleo vuelve a subir por encima de los $96, 96,66, cuando ayer estuvo por debajo de 94. Entonces, se ha ido un poquito para atrás el mercado hoy. Las negociaciones parece que se han frenado entre Estados Unidos e Irán, y eso pues hace que tampoco esté el mercado muy bien en el día de hoy, y Bitcoin pues baja un 0,76%. Ayer, ya digo, no fue capaz de ir hacia la zona de los 78.738, y hoy vuelve a ser otra vez más de lo mismo, más de movimiento intrascendente, sin mucha fuerza. No parece que estemos en la mejor situación en este momento. Quizás dentro de una semana las cosas cambien, pero ahora mismo necesitamos una vela contundente al alza para que la cosa vuelva a cambiar, ¿no? Y vuelva a estar un poco positiva. En el gráfico semanal, la vela pues de momento está en negativo. No es una situación muy negativa ni nada, y la vela anterior tampoco tuvo una caída muy fuerte. Las dos últimas semanas pues han sido más o menos estables, pero no terminamos de volver a avanzar. En el gráfico semanal lo que necesitamos para que esto vuelva a tendencia alcista es cerrar una semana por encima de 82.342, y estamos muy lejos de ese nivel, así que todavía queda mucho por delante para volver a ir hacia arriba. Gráfico horario, pues sí que hemos superado la línea bajista, esa línea azul, pero no terminamos de marcar máximos crecientes. Acabamos de dejar una resistencia en el día de ayer en los 77.865, y luego tenemos otra clave en los 78.185. Una vez que superemos esos niveles, pues sí que podríamos destapar un poco el movimiento hacia arriba, pero de momento, como digo, le está costando muchísimo avanzar. No terminamos de arrancar, no termina de hacer un movimiento contundente. Ayer tuvo la opción, podía haber subido, estaba todo de cara, y sin embargo no terminó de pegar ese último arranque, ¿no? Por el contrario, eso fue para abajo, como estamos viendo en las últimas horas del día de ayer, y hoy no termina tampoco de arrancar. No ayuda tampoco el mercado hoy, pero ayer, que sí ayudaba, no éramos capaces tampoco de hacer nada, así que seguimos estando bastante flojos en general. La dominancia 60,61, la dominancia se mantiene bien, es decir, en el mercado sí que es verdad que no es que se esté yendo el dinero a las altcoins, ni mucho menos, pero no hay dinero para más. O sea, está en Bitcoin el dinero bastante concentrado, hay muy poco especulando en altcoins, pero el dinero está centrado en otras cosas, ya sabemos, en inteligencia artificial ahora mismo, que es prácticamente lo que ocupa todos los artículos, todas las miradas, todos los comentarios de mercado van en torno a lo que está pasando con la inteligencia artificial, en no sé qué inteligencia artificial, no sé qué otra, varias empresas desarrollando varios tipos de inteligencia artificial. Eso está centrado en el mercado, no está centrado en Bitcoin ahora mismo, así que estamos un poquito, como hemos dicho estos días, fuera del contexto general ahora mismo. Aave rebota un poquito desde los mínimos, Cardano también rebota un poco desde los mínimos, pero ya veis, están por los suelos.
BGB también sube un poquito, está un poquito mejor que otras, pero no termina de romper la resistencia que tiene ahí en esa zona de los 2690 aproximadamente. BNP sí que ha roto la línea bajista estos días y se ha comportado un poquito mejor, pero tampoco termina de avanzar lo suficiente. Ethereum, bastante castigada en el corto plazo, como veis, ha ido cayendo, cayendo, cayendo y no termina de romper la línea bajista. A ver cuándo es capaz de superarla. Hasta que no la supere no tendrá una recuperación importante. Solana prácticamente repitiendo, como veis ahí, y también le está costando volver a arrancar después del primer movimiento que tuvo al romper la línea bajista. Tron sube un 1,67, está alcanzando máximos otra vez. Tron al final, como no rompió los mínimos en la zona de 394 que tenía más o menos, esta zona de aquí, pues volvió a subir, sube con una línea de inclinación menor, pero vuelve a subir, o sea que se está comportando, la verdad es que bastante bien. XRP repitiendo en los mínimos también, gráfico muy similar al que tiene Cardano, por ejemplo. Y Zcash bajando un 5,56%, pues porque está muy arriba, ha venido subiendo mucho en las últimas semanas, un movimiento especulativo muy fuerte y ahora pues parece que entra en corrección. Y por último, pues dejamos Bitcoin ahí en 76.714, como digo, complicado en el corto plazo. Hasta que no superemos otra vez 78.738 no volverá un poquito la alegría. Y lo malo es que para cuando lo superemos, viendo cómo está yendo el mercado, nos podemos encontrar otra vez con un mercado de acciones corrigiendo, porque estamos en máximo histórico, siguen subiendo y en algún momento alguna corrección tiene que haber. Entonces, lo malo es eso, que estamos quedándonos atrás y que cuando queramos arrancar, igual cogemos buen aspecto técnico y de repente, pum, viene corrección en el mercado y volvemos otra vez para atrás. Así que no terminamos de avanzar y, como digo, va a ser complicado buscar una narrativa que nos desmarque un poquito de los mercados porque las principales, las que más impulso podían dar, ya están en juego. O sea que, no sé, como no sea que empiece a tomarse ya medidas contra los ordenadores cuánticos y sea ya inminente el cambio a una estructura que sea resistente a ordenadores cuánticos, como no sea una narrativa de ese estilo, que nos saque un poquito de esta atonía en la que está Bitcoin en estas últimas semanas, pues no veo ahora mismo un movimiento que nos vaya a desmarcar de los mercados. Así que dependemos de ello y bueno, seguimos en ese movimiento lateral. Ya dijimos que hasta agosto probablemente no tengamos opciones de salir para arriba. Todavía queda mucho, estamos finales de mayo, o sea, nos quedan 2 meses y pico, casi 3 quizás, para que empiece a tener esto mejor aspecto, así que va a ser un tiempo un poco complicado, pero bueno, intentaremos pasarlo de la mejor manera posible e intentaremos aprovechar si hay algún repunte y poco más. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.